Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto Cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Muy, pero muy buenas tardes, casi digo buenos días, casi me equivoco y digo buenos días, porque en este momento hay un poco de sol en Montevideo, en medio de esta niebla, neblina y humedad, que nos tiene a mal traer desde hace por lo menos unos 10 días, pero no, son muy buenas tardes a las 5 de la tarde, esta hora tan simbólica, desde el punto de vista del mundo del arte, un gusto en poder estar junto a ustedes durante algunas horas, en este maravilloso espacio que nos da CX36 Radio Centenario todos los viernes y que se repite de vez en cuando los fines de semana. Y también un fuerte saludo a la gente de Nido de Caranchos en Buenos Aires, Argentina, y a toda nuestra audiencia en Uruguay, por supuesto, claro que sí, y en el mundo. Hoy tenemos cantidad de información para compartir con ustedes. Y bueno, vamos a empezar por un pedido que nos hace la audiencia, no sin antes, que es una crítica a una película que, bueno, que dio mucho que hablar, pero no sin antes recordar algunas cosas. En primer lugar, que hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, de lo que sería nuestro hábitat ecológico, porque hay un medio social, más bien es el Día del Ambiente no tanto social, sino el ambiente ecoetológico en el cual todos los animales, incluso los humanos, habitamos. Así que un fuerte abrazo a todos aquellos que tienen en su mente el ambientalismo como una meta. Por otro, además hay cantidad de festivales de cine justamente ambiental o cine ecológico. Sin ir más lejos, hasta hace 2 años, la empresa Movie Montevideo tenía un festival, una sección de festival llamado Cine Ecologista. Dicho esto, también hay que decir que bueno, que tuvimos el fallecimiento esta semana, lamentablemente apenas con 48 años, muy joven, Julieta de Nevi, la hija de ese gran hombre de teatro, que ha sido Jorge de Nevi, dramaturgo también, por cierto, actor, buen actor, hay que recordarlo, por ejemplo, cuando hizo un papel magistral en Esperando a Godot, aquella versión formidable que hicieron Cherminà y Retuccia hace ya por lo menos unos 50 años. Lamentablemente su hija, también actriz, falleció muy joven y bueno, es un momento triste para las tablas nacionales. Sin lugar a dudas, Julieta de Nevi tal vez no era una actriz estrella, pero siempre en todo lo que hacía, por cierto, estaba muy, pero muy bien. Y también nos informa una de nuestros productores, nuestra productora, que nos dice que hay que recordar que también fallece a los 77 años, bueno, vivió unos cuantos añitos, ¿verdad? Nada más y nada menos que el recordado Indio Solari, el hombre de los redonditos de ricota, el ícono del rock argentino, quien no saltó, más que bailar, diría yo, saltó con el Indio Solari y con sus redonditos de ricota. Dicho esto, noticias tristes, por cierto, pero hay que darlas. Vamos a pasar a hablar de lo que tanta gente nos preguntó en los últimos tiempos, porque estuvimos la semana pasada alejados de la cartelera de estrenos, pero no alejados de ver películas, pero estuvimos haciendo coberturas de cosas que estaban ocurriendo en otras partes de nuestro querido Uruguay, más específicamente el departamento de Maldonado. Pero en el mes de mayo llegó la última película de Pedro Almodóvar, alguien muy querido por estos lados, sin lugar a ninguna duda, porque en los 80 revolucionó el cine español, una cinematografía europea que tiene una cierta tendencia a quedarse de vez en cuando en melodramas un tanto más que vistos, y bueno, siempre aparece algún Saura, algún Almodóvar que remueve las aguas del cine español. Y llegó su última película, hace ya un par de semanas, llamada Amarga Navidad, un film que ha despertado enormes polémicas en crítico y en público, el público que es adepto a Almodóvar o que quiere ver una película muy profesional. Almodóvar hace películas sin lugar a dudas muy profesionales. Amarga Navidad lo es un melodrama muy, pero muy bien ambientado,
tiene estupendos actores, Bárbara Leni, Leonardo Sbaraglia, ese estupendo actor argentino que acá en particular no seduce demasiado y que viene a ser una especie de alter ego de Almodóvar, algo que nos tiene acostumbrado a ser el temanchego, sobre todo desde que se puso menos comediante, más trágico y más dramático. También aparecen Aitana Sánchez Gijón, estupenda, Victoria Luengo, Patrick Criado, una revelación, atención, este actor que Almodóvar está catapultando, me parece, a la fama, y que ya ha venido trabajando en diferentes miniseries españolas y en películas, y también Milena Smith, una película de casi 2 horas de duración, apta, diríamos que para todo público, en donde, sin lugar a dudas, este gran profesional de la imagen, que, bueno, que no es ese director tal vez que todos pensamos que va a quedar en la historia del cine para siempre, como otros tantos, logra armar, componer con mucha capacidad, tal vez como las piezas que compone una de sus protagonistas, Elsa, protagonizada por Bárbara Leni, una exitosa directora de cine publicitario, que tuvo que abandonar el cine de autor, puesto que nadie iba a ver sus películas, que han quedado como películas en la fantasía, ¿verdad?, de este film de Almodóvar, películas de culto. Bueno, como todo buen director de cine, Almodóvar sabe elegir ambientes, hay un cuidado muy importante en el diseño de arte, en la fotografía, en los diferentes decorados también, en la forma en que los actores interpretan, en los encuadres, y todo esto, y a su vez también hay un trabajo en lo que es el mundo de la diégesis, la intradiégesis y la interdiégesis, esto lo digo para la gente que le interesa la semiótica y la semiología, esto quiere decir el trabajo con los espacios de realidades, tanto de ficción, metaficción dentro del propio film, porque la película se maneja en 2 tiempos. Por un lado hay una persona que está escribiendo en tiempo actual, con muchos dramas, con muchos problemas, está escribiendo un libreto, y por otro lado aparecen los sujetos a los cuales de alguna manera este escritor, que está en una crisis como autor, más o menos me parece que es la crisis que está teniendo Almodóvar, no únicamente como autor, sino también como persona, puesto que ella hizo gran parte de su más importante obra, y como todo Narciso, bueno, por más que se mire en el agua del río, sabe que su vida va a terminar, ya que hoy comenzamos con Obituarios. Me parece que hay toda una reflexión sobre el final de su arte, el final de su vida, y de lo que ha estado haciendo en esta película, todo muy rápidamente planteado, pero en el fondo eso es lo que está en sus últimos 3 films, Todo sobre mi madre, Dolor y Gloria, y bueno, esta otra final, La Navidad Amarga, un título por cierto nada original, muy parecido a muchos melodramas que se ambientan en fin de año, Reyes o justamente Navidad. Y bueno, este es un telefilm muy bien hecho por un director que maneja la cámara, que tiene la posibilidad de elegir a su elenco, que la gente quiere obviamente trabajar con él, porque siempre saben que puede ser un éxito las películas que él realiza, lo hace todo muy bien, se mete en ese mundo que tanto le hubiera gustado analizar, por ejemplo a la profesora Lisa Bloch de Bejar, que tanto analizamos en la década de los 80, con películas como La Rosa Púrpura del Cairo, o, por qué no, más recientemente, con películas que han estado llegando en remakes, remakes argentinas que las hace Hollywood, que tienen que ver con aquello de que los protagonistas de la película también hablan con otros protagonistas de otras películas que en simultáneo se están escribiendo o haciendo. Todo esto le da un barniz, evidentemente, a esta película, a este melodrama, de cierto nivel, que por ahí otras películas que están en cartel naturalmente no lo tienen. Así lo logra imprimir Almodóvar en este film, y bueno, es una película obviamente de calidad. No quiere decir bajo ningún concepto que él logre
todo lo que logró en su primera etapa. Por momentos hay algunos chistes en el comienzo del film que nos despiertan, que nos hacen poner con una mirada irónica en esta película, pero luego este creador que ha logrado catapultar a la fama a gente como Antonio Banderas, que es un hijo directo de Pedro Almodóvar, ¿verdad? En la pantalla lo puso, lo imprimió como un actor, y sin ir más lejos, a la señora Carmen Maura, que la podemos ver en pantalla hoy por hoy desde hace varias semanas, en una estupenda y muy coqueta comedia llamada Calle Málaga. Iba a decir Calle Maura, pero es Calle Málaga, aunque podría ser Calle Maura, porque la película está hecha por y para esta excelente actriz española, ya que ya está octogenaria. Mucha gente podrá diferir en lo que yo digo. Hay personas a las cuales esta película de Almodóvar le pegó muy bien, a otras le pegó muy mal. Yo la pude ver con tranquilidad, sin sobresaltos, no me deslumbró en ningún momento. Sí, algunos paisajes, ya que estamos en el Día del Medio Ambiente. Por ejemplo, me gustaría conocer la isla Lanzarote, donde Almodóvar ambienta algunos momentos de crisis existencial de uno de estos personajes que, bueno, se refugia en una de las Islas Canarias para olvidarse de sus compromisos vitales, reencontrarse consigo misma, todo muy autorreferencial siempre, ¿verdad? Pero Lanzarote, realmente deslumbrante. También tiene algo de esos desiertos, tipo los desiertos de Nevada, que tanto Hollywood ha sabido explotar en muchos de sus films románticos, existenciales o de cowboy, ¿verdad? Pero bueno, el film deambula por diferentes puntos, no se centra en particular en ninguno, y es un título dentro de la obra de este hombre, digamos, olvidable. Yo diría que si no repunta en la próxima película, que espero que sea dentro de 2 o 3 años, hasta aquí llegamos con Pedro Almodóvar como director de cine, porque además ya tiene algunos añitos, y todo esto que estoy diciendo en parte me lo puede avalar en la última edición, para que no crean que únicamente soy yo el loco de la colina que dispara, un tanto enojado con Pedrito, puesto que en la última edición de lo que fue el Festival de Cannes, que terminó el 23 de mayo próximo pasado, que fue la edición número 79, en el 27 sí llegamos sin una guerra mundial, en Europa vamos a tener la edición número 80, fantástico realmente. En este festival Pedro, con su película Este Manchego, pasó completamente desapercibido. Los grandes ganadores fueron tal cual yo más o menos anuncié cuando dije que venía aquí el Festival de Cine de Cannes, gente como el rumano Cristian Mungiu, gran director, que tuvo su segunda Palma de Oro, esta vez por la película Fiordo, en torno a unos fiordos allá por la zona de Noruega, islas heladas en aquel mundo nórdico. Y bueno, tal cual yo también tuve la suerte de anunciar, y no porque tenga contacto con el jurado, ni telepatía, por cierto, la película, el gran premio se lo llevó Minotauro, la película de un monstruo del cine, un director llamado Andrei Bianchintsev, y creo que estoy pronunciándolo bien, puesto que no hablo nada de ruso, él es ruso de origen, filma en toda Europa, lo recordamos y no nos vamos a olvidar nunca de un film magistral que hizo por el año 2015, llamado El Leviatán, basado justamente en la tesis sociopolítica de Hobbes sobre cómo los seres humanos nos relacionamos entre nosotros, básicamente devorándonos, como aquello de que el hombre es un lobo para el hombre, ¿verdad? Bueno, creo que el lobo es mejor que el hombre, en el fondo es más leal que los seres humanos, que nos vivimos permanentemente traicionando unos a otros. Pero bueno, si no vieron el Leviatán, véanla, porque es una película sobre cómo el Estado puede destruir literalmente la libertad individual. Ahora llega Minotauro, su última película, no la vimos, va a llegar a Montevideo, ya está confirmado. Y bueno, y otros films ganaron, pero a Pedro nada, por supuesto, estaba cantado, por ahí tuvo premios en dirección, la película La Bola Negra, un film español, de 2 jóvenes directores que filman juntos, un tal Calvo y Javier Ambrosi, y también el gran polaco Paweł Pawlikowski obtuvo por la película La Tierra del Padre, sobre el regreso del genial Thomas Mann,
ese gran novelista, y su hija a Alemania. Pero a España, salvo por lo que hablé recién de la película La Bula Negra, no le fue muy bien, y a nuestro querido manchego tampoco, con lo cual quiere decir que Cannes y yo estamos en esta vuelta muy pero muy de acuerdo, y esto de alguna manera a la gente que me pidió que hablara un poco, bueno, la verdad que Esther Almodóvar no es de lo más interesante para ver ni en pantalla hoy por hoy, ni tampoco en su obra, un Festival de Cannes que fue muy importante y que tuvo la presencia de cientos de profesionales del mundo de la industria, y donde la Segunda Gran Guerra Mundial también estuvo presente en alguna película. Atención, un film japonés de Ryusuke Hamaguchi también fue premiado, al igual que la película de Laszlo Nemes sobre la resistencia francesa en la Segunda Gran Guerra Mundial. Dicho esto, escuchamos un poco de música y pasamos a otro tema que tiene que ver, sí, con festivales, pero festivales que se hicieron mucho más cerca que lo que está Francia, de este modesto comentarista de espectáculos. Adelante, señora Blanca Rodríguez, en cabina de controles centrales de La Imprescindible, con un poco de ambientación sonora para llevar la tarde, y luego vamos a hablar de un festival de cine fantásticamente inteligente, animado. Y bueno, con un festival de cine fantástico, que ya no es un festival de cine fantástico, es una especie de gigantesca movida de cine fantástico que se va a desarrollar en Montevideo hasta el próximo 28 de junio, en varios departamentos del país también, no podíamos menos que elegir, como hicimos ya en otras oportunidades, a la gran música que distinguió a una película que es de las 10 mejores en la historia del cine, que es 2001 Odisea del Espacio. Si no la vieron, véanla, no ha perdido nada, se mantiene a pesar de que es un film del año 1968, y bueno, una forma de presentar que estuvimos nosotros la suerte la semana próxima pasada, durante 5 días, de ser jurados en el primer festival sudamericano de cine fantástico que se desarrolló en Punta del Este, más específicamente en todo el departamento de Maldonado, bajo la dirección general de Luis Fernando Goldsman, ese pionero en los festivales de cine en Maldonado. Allí compartimos jurado con Mariano Olmedo, posiblemente el productor y cineasta que más sabe sobre esta nueva rama del cine, vamos a decirlo así, o subgénero que va a transformar el cine, que es el del cine de inteligencia artificial. Estuvimos participando del Festival de Inteligencia Artificial, y también compartimos jurado para aprender, no solo de Mariano, sino también de una diseñadora de arte, ahora también guionista, que nos promete que para fin de año vamos a poder ver su primer película como guionista en largometraje, por supuesto, que es la señora Fabiola Gatti, y quien habla, vimos una cantidad importante de cortos, metrajes, nos sentamos varias veces a intentar entender este lenguaje, y decidimos premiar a un film llamado Lazos Humanos, una película de José Pacheco y Mariano Villegas González, una película argentina, atención, que ganó, y también ganó el premio del público, una película argentina de Néstor Tapia Arti, llamada La Primera Mirada, con lo cual podemos decir que la Argentina, en este festival de cine de inteligencia artificial, ha sido la vanguardia del mismo, ha obtenido los más importantes premios, tanto del jurado como del público. En torno a esta película, Lazos Humanos, de Pacheco y Villegas González,
dijimos muchas cosas, pero por ejemplo, que a través de una estética visual deslumbrante y un diseño sonoro envolvente, esta galardonada pieza logra sumergir al espectador en la geografía emocional de una joven y su madre en su nostálgico retorno a su casa de playa, donde los lazos generacionales se funden con la memoria. El relato, que alcanza su cumbre estética por sus bellísimas secuencias nocturnas junto al mar, se transforma en un viaje profundamente emotivo cuando la protagonista conecta con la presencia eterna de su abuelo, sellando un tributo conmovedor a los vínculos que trascienden el tiempo y el espacio. Lazos humanos, gran título, y la primera mirada, la otra peli que ganó el premio del público, tiene que ver con la historia de solidaridad entre dos niños. Uno que tiene para comer puchero, pero puchero al fin todos los días, y una madre que por lo menos lo alimenta, lo quiere, lo mima, lo besa, y por otro un nenito que está tirado en la calle, allá por la zona de Retiro, ubicarán todos ustedes en la gran y fantástica capital europea que es Buenos Aires. Bueno, esta película es una película muy fuerte, muy bien hecha, con inteligencia artificial. Nosotros pudimos aprender un poco de cómo se hacen estas películas, y bueno, hay que decir que estuvo muy bien balanceado. También ganó en la parte de lo que es mejor menciones a lo que es publicidad, la película uruguaya Anuncio para Pilas AA. Es un film uruguayo que obtuvo este premio, y hubo también diferentes menciones, tanto al área de experimental como animación, a destacar. Por ejemplo, yo destacaría, me gustó mucho la mención especial a mejor presentación para una futura serie, The Reject, una película belga del 2026, muy también diegética e interdiegética, donde un dibujito animado tirado a la basura que dibuja un dibujante se conecta en ese tacho de basura con otros dibujos animados otros dibujos que han quedado en el tacho, y se arma un mundo paralelo al mundo de ese dibujante que está en la ficción, obviamente, donde nosotros podemos imaginar una serie de relaciones entre estos sujetos que han sido, o dibujos que han sido descartados. Muy interesante, y también la gente rió con el mejor cortometraje humorístico llamado Westley, un film polaco, que si bien su última mitad no es lo más importante, la película nos hace reír, como también el público aplaudió, pero ya no en tono de risa, la película argentina La Primera Mirada, y fue todo un éxito bien redondo que cumplió con todas las expectativas este Festival Internacional de Inteligencia Artificial, el primero en su serie. Ya dicen los productores que va a haber una segunda secuencia, un segundo el próximo año, aunque siempre es importante poder haber participado del número uno, ¿no? De alguna manera fuimos los que pusimos el primer pie en esto que generaba tantas dudas. Además pudimos disfrutar de varios largometrajes fuera de competencia que, bueno, tratan historias que tienen que ver con, por ejemplo, los gladiadores del Imperio Romano, uno de los mejores documentales o de los imperios mejor logrados. En fin, se están haciendo cosas que en 2 o 3 años a más tardar, con el avance del famoso chat GPT, van a empezar a competir con el cine de sujetos reales, por así decirlo. Vayamos ahora, amigos, si les parece, saltamos de los festivales, que hemos hablado bastante hoy, y de Pedro Almodóvar, a los estrenos. Y hay que destacar que el cine francés está a la vanguardia de la cartelera cinematográfica aquí hoy en Montevideo. Atención, llegó un gran estreno, se llama Alfa. Es de una directora magnífica llamada Julia Ducournau. Julia Ducournau es una película franco-belga. Los franceses y los belgas se están aliando para hacer muy buen cine. Hay otro ejemplo ahora en cartelera que lo voy a volver a recordar. Esta directora, no vimos obviamente la película esta, porque apenas se da en Cinemateca Uruguaya pasadas las 21 horas, se estrenó en el día de ayer, única función, muy complicado moverse en Montevideo a esa hora, realmente de la noche, por la situación de violencia callejera y por el estado actual de la mala iluminación que estamos teniendo en la capital del Uruguay, y otras muchas cosas más que ya ni quiero ni siquiera mencionar, por favor. Pero bueno, esta es una directora de broche de oro, la señora Julia
recuérdenla bien, Ducorneau tiene dos films impactantes. El primero llamado Voraz, que me parece que tiene conexiones con esta película Alfa, en torno a una adolescente problemática de 13 años, que vive con su madre soltera. Bueno, lo importante siempre, y se tatúa, y en el tatuaje podría haber un virus, y ese virus puede ser altamente contaminante y letal. Bueno, a esta mujer le encanta meter varias cosas en su film, varias historias que están agobiando al personaje central, y si no, vean otra gran película de ella mucho más reciente, tendrá 4 o 5 años, se llama Titán. Titán es un film impactante, como todo lo que hace esta señora Ducorneau, donde es especialmente cuidadosa de la fotografía, del ritmo, de la banda sonora, del sonido, que es impactante, envolvente. Ya el póster de Alfa nos está mostrando la cepa de Julia. Y bueno, sin lugar a dudas es uno de los estrenos más importantes, si no el más importante de esta semana. Lástima que no sea técnicamente un estreno, puesto que no se da, por lo menos en una sala, en 3 funciones, por lo menos en una sala. Pero además decíamos recién que el cine francés está comiendo la cartelera, y sí, se la come en materia de calidad y no en materia de número de funciones, donde películas como Star Wars o El Imperio Contraataca son las que tienen más exhibición. Pero por ejemplo, recordamos que la película de Laura Vandel, Por el bien de Adam, esta coproducción franco-belga también, es muy buena, no tiene posiblemente la calidad visual de Ducorneau, pero es una película muy, pero muy fuerte, y también hay que recordar que en otro tono, ya más sencillo, más pausado, más tranquilo, para los amantes fundamentalmente de la música clásica, y no solamente ellos. La película Los Músicos de Gregory Magnier está muy bien, se mantiene ya varias semanas en cartel, una película sólida, muy bien dirigida, que no tiene esas movidas de cámaras y saltos permanentes como tiene la Ducorneau. Titán, si no la vieron, véanla. Mezcla un accidente cerebral con los autos de época y actuales. Vincent Lindon, posiblemente el mejor actor del cine francés actual, está impactante en esta película, y bueno, esperemos que Alfa esté a la altura de esta última que estamos mencionando, llamada Titán. También tenemos que decir que en única función, pero recordando al cine de la década de los 80, en una especie de remake del gran cine de otros tiempos, se va a exhibir en Movie Montevideo, ¿sí?, el lunes 8 de junio, a pesar de la lluvia que aparentemente vendría, la película Platoon, Pelotón, a mi juicio el mejor film de Oliver Stone, un film del año 86 que se llevó varios Óscares. Se va a dar remasterizada. Aquellos que no la vieron, véanla, porque es un ejemplo del gran cine ibérico, y los que ya la vieron, nunca está de más repasar este film, que no tiene un solo momento de desperdicio desde el punto de vista dramático, visual, y que se mantiene perfectamente a pesar del paso de los años. Dicho esto, y siguiendo con la cartelera, tenemos 2 películas uruguayas. Caramba. Una es Mamá está acá, no acá en la Centenario, sino en la pantalla. Es una película, ya hablábamos de Abend y Adriana Loef, donde de alguna manera busca que gente del mundo de la farándula teatral, de la danza, le habla a la cámara sobre sus vicisitudes en cuanto a ser madre desde diferentes posiciones de su deseo maternal, ¿verdad? Es una película, es un buen, la cámara se presta para hacer un buen psicodrama de estas personas. Y algo muy similar ocurre con otra película uruguaya, aunque este caso particular es uruguayo-alemana, más que nada diría yo alemana que uruguaya, de Andrés Varela y Carlos Morelli, muy bien filmada por cierto, sobre el instinto maternal en diferentes grupos de mujeres que se van uniendo para crear una obra teatral que tiene que ver con el aborto, las normas sociales, el tema de la identidad de género, todo eso que está, por cierto, muy de moda en los últimos 20 años.
y que intenta mostrarnos que las realidades pueden ser muy similares, tanto en lo que tiene que ver con el mundo europeo actual, alemán, como en el mundo uruguayo. Se llama Instinto. Yo le hubiera puesto Instinto Maternal, porque eso es el tema central de la película. El nombre de Instinto lo lleva a uno a pensar tal vez en una película más de tipo violenta o pasional o de crímenes. No hay nada que ver. La cámara está acá al servicio justamente de demostrarnos el tema de la importancia de ser madre, el sentimiento de ser madre, esta especie de psicodrama bien filmado, muy bien filmado, sobre lo que le ocurre a estas mujeres, algunas con capacidades diferentes, como ahora se tiene que decir, a las personas que sufren algún tipo de discapacidad en la vida, que no está mal, sino que son cosas que ocurren desde el punto de vista vital, muchas veces incluso por problemas de tipo genético, donde el sujeto no tiene posibilidades de modificar esa discapacidad. Dicho esto, ya estamos prácticamente en la hora. Hay que decir que la semana que viene se viene la película última de Steven Spielberg, El Día de la Revelación, y le vamos a estar comentando, puesto que es posiblemente la gran película a la cual se está apostando la platea para el mes que estamos entrando, ya el 6º mes del año. Amigos, que pasen todos lo mejor posible, hagan algo muy importante en el día de hoy y mañana y pasado, que es cuidar el ambiente, y bueno, nos encontramos, si les parece bien, para hacer juntos un programa de radio la semana entrante. Hasta la semana que viene y suerte. Fernando Palumbo vuelve a la Centenario el próximo viernes a las 5 de la tarde, cuando el sol ilumine nuevamente el entreacto cultural.